Hoy estamos con Lorena López Torres y Juan Ruz Puebla de la Universidad Católica de Maule de Chile y vamos a hablar sobre un artículo que publicamos en el número 35 de Perífrasis. El artículo se llama Revisión de la novela Mujer de Laja de Lautaro Yancas desde la crítica genética. Lo primero, pues, es agradecerles a, a Lorena y a Juan por el envío de su trabajo. Nada, muchas gracias a los dos. El trabajo ha sido muy bonito, es muy interesante desde el comienzo. Es uno de esos trabajos que uno dice, "Ve, toca publicarlo desde el comienzo". Nada, muchísimas gracias a los dos por el trabajo y por estar acá con nosotros. Gracias, Hugo. Muy buenas tardes. Hola, se te oye lejísimo, lejísimo. Toca hablar un poco ¿Sí? más duro. Dinos ahí si se escucha mejor. Ahora sí, mejor, ¿Sí? perfecto. Perfecto, Sí, ya. listo. Ok. Nada, después de este agradecimiento, nada, pues lo primero era como que nos contaran el artículo sobre, este artículo sobre la novela Mujer de Laja se enmarca como en un proyecto mucho más amplio. ¿Qué es el proyecto o de dónde viene o cuál es como la Ujú. trayectoria de dónde viene esto? Como lo primero sobre Sí, este trabajo. este es un proyecto que levantamos a pulso, quien les habla y un grupo de estudiantes de la carrera en la cual yo soy profesora y de la cual Juan egresó ya hace varios años, que es la carrera de lengua castellana y comunicación de nuestra universidad. Y nosotros partimos haciendo un trabajo de rescate y puesta en valor del patrimonio de la región del Maule, de la séptima región del país, y formamos un grupo para ello, un grupo que se llamaba Poliana, Escuela Imaginarios, y en esta búsqueda y en este rescate del patrimonio de la región y el patrimonio principalmente escolar, el que estábamos levantando en ese momento, estábamos preocupados con respecto a ese patrimonio. eh, Conocimos que a través de la universidad, bueno, la universidad cuenta con una villa cultural que se llama Wilquilemo, que es una casona patronal, ¿verdad?, antigua que forma parte del patrimonio de la universidad y que en esta villa se alojaba un fondo literario, que es el Fondo Literario del Maule Manuel Francisco Mesa Seco, en el que están resguardadas gran parte de las obras de escritores de la región del Maule, algunas ediciones únicas, ediciones primeras, ediciones únicas, y dentro de este acervo patrimonial nosotros encontramos gran parte de la obra de Lautaro Yancas, sus obras éditas, pero también eh, el fondo literario cuenta con un fondo, Lautaro Yancas, donde en 5 cajas grandes está almacenado todos los manuscritos y los peritextos de Lautaro Yancas y están resguardados precisamente ahí en este fondo literario. Y a partir de este entrar en conocimiento del fondo y de comenzar a leer las obras, descubrimos la obra Mujer del Laja. Y digo descubrimos porque fue también una lectura que tanto para mí como profesora como para los estudiantes fue una lectura nueva porque era un autor muy poco conocido, es un autor muy poco leído y lo primero que nos llamó la atención fue por supuesto la intervención que había hecho Lautaro Yancas en la obra. Y a partir de ahí, bueno, comenzamos a estudiar esta obra, comenzamos a leerla, comenzamos a transcribir y paralelo a eso estamos tratando de seguir con un trabajo de difusión, sobre todo de lectura y de mucha difusión de las obras que integran el fondo literario del Maule Manuel Francisco Mesa Seco. Así que sí es un proyecto que nos queda mucho todavía por recorrer. Sí. Juan, ¿quieres ampliar algo, Juan, o continúo? Sí, igual, siempre cuando hablamos sobre el autor de Duncan hay que tener en cuenta que él también es como un autor que a veces se le dice que es de la periferia. En el Sí, fondo son autores que son poco leídos y Ujú. como son poco leídos, son poco frecuentados dentro del canon literario aquí chileno o también de la zona del Maule. Entonces, por eso es importante este tipo de proyectos que en el fondo vuelven a traer en discusión este tipo de autores y también lo que ellos narraban en su literatura. sí, sí. Muy bien. Una cosa, otra pregunta que sale también leyendo el artículo que, repito, que me gustó muchísimo, nos gustó muchísimo y los pares evaluadores pues hablaron bastante bien del artículo, es
Los trabajos sobre crítica genética son raros y en general la gente no suele estudiar crítica genética. O sea, en los estudios literarios, yo creo que una de las áreas menos desarrolladas, no menos desarrolladas, sino menos difundidas también. Quizá una de esas áreas es la crítica genética. Ustedes, Sí. no sé si Lorena querrías, por ejemplo, hablar un poco qué es la crítica genética, como cuál es su historia, cómo se delimita el campo, etcétera, etcétera. Y cómo esa disciplina, digamos, o esa área de la filología, por decirlo de alguna manera, eh, resulta siendo importante acá a la hora de estudiar la obra del autor. Sí, cuando nosotros, partiendo un poco de este descubrimiento de la obra de Lautaro Yancas y de esta obra vuelta de alguna manera pretexto por Lautaro Yancas al ser intervenida por él mismo, nos encontramos precisamente cuando nos pusimos a revisarla y a leerla, nos encontramos con que eh, precisamente con la disyuntiva desde dónde la íbamos a estudiar, cómo íbamos a comentar o a difundir precisamente este proceso que Lautaro Yancas había hecho con su propia obra. Y nos parecía interesante porque en lo personal yo como profesora no había visto este tipo de intervención a este nivel, a lo que hace Lautaro Yancas con Mujer del Laja, no lo había visto. Y la verdad no tenía mucho conocimiento de la crítica genética. Por tanto, esto ha sido un proceso también de mucho aprendizaje y de compartir estos aprendizajes también con Juan y con el grupo de investigación respecto de cómo adentrarnos a estudiar y a comprender por qué un autor decide intervenir su obra, en este caso, más de 4 décadas después de publicar originalmente la novela. Y en ese sentido nosotros encontramos en la crítica genética que funciona tanto como un método de estudio como un aparataje teórico, ¿ya? Porque nos permite comprender, por un lado, que hay ciertas técnicas que nosotros podemos reconocer para identificar cuáles son esas modificaciones que hace el autor, por ejemplo, las tachaduras, los injertos, los reemplazos de palabras o de vocales o letras y por otro lado, todo un aparataje teórico que nos permite a nosotros comprender cómo desde la filología, desde el estructuralismo, incluso desde la teoría de la recepción, se comienza a pensar en el texto de una manera mucho más compleja, desde la crítica genética, en el sentido de que incluso son capas, ¿ya? Lo que nosotros terminamos viendo al final es el texto edito impreso, pero detrás de eso hay un sinfín de capas, ¿verdad? De mucha semanticidad que nos hablan de todo ese proceso escritural, de esas incluso frustraciones que después de repente se manifiestan en las tachaduras, las borradoras que hacen los autores de ese proceso creativo. Entonces, por eso la crítica genética va a enfatizar mucho en que el estudio de estos pretextos, de este avant text, como van a decir, por ejemplo, Gérard Genet, tiene que ver con esta idea de ir revisando esos procesos creativos también, esos procesos escriturales que no solamente se quedan en los manuscritos que no van a formar parte del texto final, sino que intervienen de alguna manera, están dialogando porque lo que muestra que es un texto en evolución, es un texto que se va a ir transformando. Y lo que nosotros veíamos también, por ejemplo, al leer algunas obras como la de Elida Lois, la argentina, la académica argentina, ella hace toda una revisión, por ejemplo, de ciertos poemas de Borges. Borges, y lo que nosotros vemos es que Borges también hacía reescrituras de sus poemas después de ya haber publicado una primera versión de ciertas obras. Entonces, no nos parecía tan ajeno a lo que sucedía con Lautaro Yanca el pensar en que, claro, él entendió o de alguna manera vio su obra ya desde otra óptica, todos estos años después, y quizás sin conocer, sin tener mayores referencias a alguna idea crítico-genética, se embarcó en esta tarea de modificar su texto. Juan. Y también yo creo que ahí ya sé la importancia de como de que, bueno, creemos que para nosotros la crítica genética fue como una especie de faro que nos dio no solamente un abordaje teórico, sino también una forma de hacer. Porque en el fondo, porque el objeto de estudio de la crítica genética es el pretexto, es lo que está antes del texto edito.
pero en el fondo también viendo lo que son, porque también tendremos a asociar el antitexto o el pretexto con todo lo que es el borrador, el manuscrito, que son como etapas que están antes del Etapas texto previas, medio. sí, Etapas claro. previas, pero en Ujú, el fondo también nos dimos cuenta que hay otras formas de pretexto, como por ejemplo que con lo que hizo Chanca, que él transformó su texto edito mediante su corrección, mediante su reescritura, que está superpuesta en su texto edito, y eso como que volvió a situar a su texto edito como otra forma de pretexto. claro. Pero de ahí que pero no lo vemos como una especie de retroceso, sino que lo vemos como más en un sentido evolutivo. La obra, como que con esta reescritura, como que está en otra etapa, como Sí. que evolucionó. Sí, una cosa, ahorita volvemos sobre ese punto, pero una cosa que acá es clave es que, claro, está el texto publicado, digamos, en general siempre se estudia hacia atrás, está el texto publicado, Ujú, sí, y si se estudia algo después de publicado, es casi que inmediatamente después, alguna corrección, algún ajuste, pero es que aquí Lautaro claro. Yancas hace las cambios, digamos, las alteraciones, 42 años después, Sí, toda una vida sí, después, dice, no, espere, voy a hacer exacto. unos cambios, Sí. y así un montón de cambios de los cuales ahorita hablamos, eso es Ujú, súper interesante, ¿no? Bien, una cosa, cuando ustedes, volviendo un poco sobre lo que me decías hace un ratito de que encuentran un fondo, hay un fondo Maule y allá en ese fondo hay, qué sé yo, un archivo y en el archivo las obras. ¿Podrías hablar un poquito como del problema del archivo, de qué es ese archivo? ¿Son cajas, son textos, son libros, es una biblioteca? Un poco describir el archivo, no solo la descripción básica, digamos, sino también el problema teórico con el cual ustedes se enfrentaron cuando comenzaron a estudiar este archivo, la historicidad del archivo, la fiabilidad del orden en el que estaba, etcétera. Estas cosas ujú. que son súper interesantes a la hora de estudiar Sí. archivo. Juan. No sé si Bueno, Juan o Ujú, cualquier. entonces siempre como, igual esta conversación es súper valiosa porque en el fondo cuando hablamos de archivos siempre hablamos como de objetos que están que tienen estas como cosas de museo, ¿no? Y que Sí, están cerrados de forma casi hermética y hay que protegerlas porque en el fondo simbolizan o traen consigo un discurso asociado. sí, Entonces, en el fondo, nosotros vemos, y cuando hablamos en el fondo del archivo con una mayúscula, en el fondo hablamos no solamente de objetos que están sacados de esta posición de museo y que dialoguen con la comunidad, con las esferas académicas, y es importante porque en el fondo hacemos que estas vuelvan a tener como una especie de memoria viva y traerlas al no olvido. Porque en el fondo, si seguían cerradas de forma casi resguardada, sí, resguardada, sin que sí. nadie las vea. En el fondo no formaban parte de la conversación y en el fondo ese no es el objetivo, sino que en el fondo que vuelvan, sobre todo con obras como las de la autora Jan, que prácticamente son obras casi no leídas, y en el fondo las sacamos de esta posición pasiva. Y en el sí, fondo, mediante este tipo de proyectos de investigaciones, le damos como este giro y le damos este tipo de reinterpretaciones. sí, Y el por qué esta de un modelaje a un objeto de museo, porque en el fondo contiene esta carga sígnica, esta huella del autor que la hace única. sí, Y no solamente debe ser protegida, sino que también tiene que ser dialogada, tiene que ser reinterpretada, tiene que ser revalorada, porque en esa huella está el autor. Y si está el autor, tiene un discurso asociado. sí, Y de ahí el por qué es un archivo, es un objeto único. Sí, y respecto del fondo, nosotros todavía estamos, bueno, ha sido, como yo decía al principio, ha sido un trabajo de mucho pulso y un trabajo que ha ido creciendo. Yo creo que también con Juan lo hemos conversado, esta misma instancia en que estamos conversando contigo, Hugo, también nos demuestra a nosotros también que esto es un proceso en el que estamos viendo ahora algunos frutos ya más certeros. Pero claro, nos queda todavía mucho trabajo por hacer con el fondo porque si bien el fondo tiene los textos catalogados, están ordenados dentro de la biblioteca de la Villa Cultural, como dice Juan, hay muy poco estudio hecho con respecto a eso y nosotros lo que hemos encontrado, por ejemplo, son muchas primeras ediciones únicas de algunas obras. Mujer del Laja, por ejemplo, Timor de Manuel Ástiga, que es considerada la primera novela de ciencia ficción chilena, la primera novela utópica chilena.
novelas de costumbres que están también albergadas ahí, El tapete verde, por ejemplo, que fue una novela muy controversial en su época. Obras, por supuesto, de Pablo Neruda y Pablo de Roca, que son los grandes autores de la región del Maule, pero tenemos también todo este subfondo de Lautaro Yancas, que está conformado en estas 5 cajas, en las que hay manuscritos, novelas inéditas, Inédita. incompletas, perdón. Hay algunos dibujos, fotografías del autor, algunas de sus conferencias también, incluso algunas inéditas que a nosotros también nos permitieron entender un poco por qué o aventurar también una hipótesis de por qué creemos que Yancas hace estas correcciones a Mujer del Laja. Pero justamente cuando nosotros comenzamos con este trabajo fue el año 2019 y bueno, vino, por un lado tuvimos problemas sociales, tuvimos la crisis social del 19 y después vino la pandemia. Y eso nos impidió también mantener nuestro trabajo de forma continua. Entonces, hace un poco tiempo ya comenzamos a retomarlo, ¿ya? Pero claro, en términos de la escritura, por ejemplo, con este artículo de Mujer del Laja, siempre lo estuvimos pensando mucho tiempo y para publicarlo porque pensábamos que era una buena forma de difundir la obra, parte de este fondo literario, pero también la obra de Lautaro Yancas. Y además creemos que acertamos en acercarnos o tratarlo desde la óptica de la crítica genética, porque, como bien decías tú al principio, no es un método, un acercamiento teórico crítico que esté muy desarrollado, por lo menos en Chile, de lo que nosotros hemos estudiado y hemos registrado, hay muy pocos antecedentes al respecto. Entonces, todavía estamos andando en ese camino, pero ha sido interesante porque es un fondo muy rico, la verdad, muy rico y que muestra la variedad de la literatura de la región del Maule, el alcance que también tienen o han tenido algunas obras o que tuvieron algunas obras en un momento y que por ese motivo fueron un poquito relegadas, como decía Juana, hacia el ámbito más periférico y que nosotros estamos tratando de difundir para reincorporar en la lectura y en la discusión en el ámbito académico literario. Sí, ¿No? Y una también, pregunta. Ah, perdón, dime, Juan. ¿no? Y también es como hacer este vínculo entre la crítica genética todo lo que concierne sobre el archivo. También se involucra como un tercer aspecto que es sobre trabajar la literatura sobre la memoria. Sí. Porque, sobre todo la memoria literaria, porque en el fondo, si no se hacen este tipo de proyectos, en el fondo se quedan como en esa especie de olvido, ¿no? Como se quedan casi como como una especie de censura Claro, se literaria. pierde mucho. Se pierden, claro. Claro. Sí. Sí. Una cosa, el archivo, es que me interesa mucho el tema del archivo, me parece que es un tema súper interesante. El archivo, ¿quién lo guarda? El archivo es del autor, el archivo es de la familia, la comunidad guarda, ¿quién guarda el archivo y quién lo cataloga? ¿O qué saben Sí, el ustedes del archivo archivo? está en la Vía Cultural Wilkilemu, que es de nuestra universidad, Sí, y bueno, el fondo Lautaro Yancas, que contiene los manuscritos y todos los textos del autor, fueron donados por la familia. Familia de por De la autor. manera familia, sí. póstuma de Lautaro Yancas, ellos donaron y donaron muchos de los libros también que forman parte del gran fondo. En este fondo hay alrededor de 800 títulos, ¿ya? Sí, Sí, entonces, y como te digo, algunos son muy antiguos, son de principios del siglo XX algunos, entonces estamos en eso, pero sí, tenemos casi todos los manuscritos y gran parte de la obra de la autora Yancas gracias a la familia que donó precisamente su obra. claro. Una pregunta, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de las huellas, del tema de las huellas y Ujú. las cosas que se marcan allí en los textos, pero la letra, por ejemplo, en el artículo tiene muchas imágenes y se pueden ver las correcciones, los tipos de Ujú. letra, no sé si Sí. el público los puede ver o en internet los pueden ver, en las imágenes que ustedes adjuntan, en las figuras que adjuntan, esa letra, por ejemplo, la demuestran ustedes que es del autor, que se puede asociar con correspondencias o con cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Sí. Todas esas huellas, por ejemplo, ¿ustedes historiaron eso de cuándo son los cambios que se hicieron
o cómo fue este proceso entre la, ¿cómo les digo? La publicación del libro y el momento en que en el archivo comienza a aparecer eso registrado? ¿Cómo funciona eso? No te escucho. No te escucho. ¿Aló? No escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, Sí, se sí, se escucha Ah, mucho escucha. ahora sí, ahí sí, perfecto. Sí, 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 perfecto, dime. sí. Em, sí, lo que estaba diciendo que, Con respecto a Mujer de Alaska, que al final sí, dilo nomás. está como la autora de que afirma de que Sí, dice de forma explícita revisado y corregido 1972. sí. Claro, Entonces él después de hacer todas estas correcciones que son bastante eh, heterogéneas, él revisa y firma de forma autógrafa con puño y letra que esto fue hecho por él. sí, en la última página de la novela precisamente él firma y pone realizado primero de 1972. Entonces, de alguna manera eso Es un es una, signo. claro, y es una suerte de testimonio que reafirma que Lautaro Yancas de su propio puño y letra hizo esa corrección. Pero claro, también en la revisión que nosotros hemos hecho de los manuscritos que se resguardan en el subfondo, también hemos contrastado la letra y nos hemos encontrado también que muchos de esos manuscritos también, poco tiempo después, Lautaro Yancas también los volvió a revisar, recortó, tachó, modificó e invirtió algunas partes de algunas obras que no se publicaron, que están en el subfondo. Sí, una cosa, hemos estado hablando de Lautaro Yancas, pero ¿quién es Lautaro Yancas y qué es la Ah, novela? O sí, sea, sí. Sí, Lautaro Yancas es el seudónimo de Manuel Soto Morales. Él fue un profesor normalista eh, y él emigró muy joven a Santiago, estudió artes plásticas también en la Universidad de Chile y se dedicó muy prontamente a escribir. Bueno, se introdujo en el mundo cultural y de las letras de Santiago a poco andar. Y Mujer del Laja es su segunda novela y junto con Flor Lumao, que son las dos primeras novelas que él publica en 1930, podríamos considerarlas como las novelas más fielmente criollistas dentro de su producción, porque después él tiene otros acercamientos, pero a lo que él va a llamar más adelante un neocriollismo. Él se va a alejar un poco de este criollismo tan Vernáculo. vernáculo exactamente y se va a interiorizar en otras materias. Por ejemplo, se va a acercar mucho al indigenismo y va a transitar hacia Bello dice, hacia un criollismo un poco más social, donde se va a interesar un poco más sobre qué pasa con las disparidades sociales, cómo tratar de retratar un poco a la sociedad chilena, no de una forma tan homogénea como de alguna manera la plantea el criollismo más tradicional, más vernáculo. Entonces después nosotros nos vamos a encontrar con El último Toki, hasta incluso una obra media histórica, una suerte de novela histórica que escribe sobre la Quintrala ya en los años 70. ¿Ya? Entonces ahí demuestra un poco más que también reafirma un poco nuestra hipótesis de por qué él hace esta revisión de Mujer del Laja de su puño y letra esos 42 años después, porque hay todo un tránsito también Claro. que él realiza desde estas primeras producciones de los años 30 hasta sus últimas producciones a finales a principios de los 70, perdón, y entre medio él también dicta algunas conferencias en Chile y en el extranjero, también Bolivia y Perú, donde él habla precisamente, hace una suerte de reflexión metatextual respecto de qué es lo que considera él que es el criollismo y cómo ve a otros autores criollistas o sociales chilenos, por ejemplo, como Mariano Latorre o Nicomedes Guzmán, por ejemplo. Juan. Sí. Sí, no, pensé que querías ampliar algo. No, es que igual con respecto a, porque en el fondo está este tipo de diálogos sostenidos hace también hablar sobre cuántas mujeres de las hay, ¿no? Y en el fondo, que es una buena
Enigma, porque en el fondo hay, se puede decir que hay dos mujeres de Laja, que en el fondo una es esta mujer de Laja que hace como esta especie de traslación del habla vernácula de la oralidad al papel, y esta otra, esta nueva mujer de Laja, no la que nosotros postulamos, que en el fondo suprime esta especie de marcas criollas y como que pasa a ver como un neocroyismo que es más como psicológico, porque al hacer esta especie de depuraciones en el tejido del texto, uno se puede entrever que en el fondo deja un poco de lado estas formas más vernáculas, más como criollas, ¿no? Más campesinas en el texto, y como que se adentra, ¿no? Como hace esta especie de coqueteo con la psicología de los personajes, como más en términos narrativos. Sí, siguiendo con eso que dice Juan de cuántas mujeres de la hay, claro, ustedes miran hacia adelante, ahí están las transformaciones, la novela original y las transformaciones que se hacen 42 años después, pero de antes hay, por ejemplo, manuscritos o cuentos o textos de donde haya aparecido el personaje o la situación, o está la primera novela y luego la versión con correcciones. Sí, dentro del subfondo no hemos encontrado material, o sea, pretextos de la novela original publicada en el año 30. No, no tenemos antecedentes no integra precisamente el subfondo de todo lo que la familia Dono, no aparece nada al respecto. Sí. Otra pregunta que yo tenía es, ustedes desde el comienzo, de hecho, desde la primera frase del trabajo hablan de correcciones, y uno, bueno, pero Sí, ¿por qué plantearlo como correcciones y no como cambios? No, no sé, simplemente. Es una pregunta que me hacía. sí, no sé, Juan, ¿quieres responder tú? Bueno, que hablamos sobre correcciones porque en el fondo eh, tendemos como a asociar corrección con reescritura, porque en el fondo cuando hablamos de reescritura como que tendemos a decir que se reescribe porque hay algo mal. Pero en el fondo, mientras continuamos con la investigación, en el fondo, como una como de las conclusiones que llegamos, que en el fondo no siempre se reescribe porque hay algo mal, sino más bien se reescribe porque se avanza. Y en el fondo nosotros también queríamos hacer como esta especie de giro un tanto inocente, un poco naif, ¿no? De en el fondo corregir, pero en el fondo darle este giro hacer como una especie de sinonimia como corrección, sinónimo de reescritura. Sí, Sí, no, dime, Laura. sí, Lorena, perdón. perdón. No lo habíamos pensado como algo negativo, sino, como dice Juan, como pensando en la lógica y en el sentido de la crítica genética, en el sentido de que también una corrección produce un cambio en el texto, un cambio Sí, semántico, un cambio, ¿verdad? Literario. Literario. Y en ese sentido, por eso nosotros ocupamos la palabra correcciones y también en algún momento hablamos de modificaciones también, porque a veces estas correcciones no son en el sentido de borrar completamente una idea, sino por ejemplo, transformar ciertas ideas o transformar, por ejemplo, lo que hace mucho Lautaro Yancas es tratar de dejar un poco el habla coloquial, el habla campesino, fuera de esta nueva entrega, podríamos decir, de Mujer del Laja. Entonces, de alguna manera, eso hace que uno pueda dimensionar mejor o captar mejor cuáles son esas complejidades de los personajes dentro del relato. Porque de pronto en los relatos criollistas abunda mucho esta suerte de, de- de, mm, de asimilación de un lenguaje más coloquial, más sí, un del léxico, estaba campesinado, pensando yo, sí, sí, claro, sí. del léxico, ¿verdad? Alteraciones del léxico. em, y, mm, y se desatiende un poco otras dimensiones como qué pasa con los personajes, porque el criollismo también hace como una suerte de representación de situaciones muy específicas, las labores de las faenas, ¿verdad? El trabajo, pues tiene que ver con la cristalización de una idea de identidad también, a través de la literatura. Pero lo que nos permitió ver fue que Lautaro Yancas trataba un poco de eh, eliminar ese lenguaje como si fuese un sesgo. Quiero eliminar esto para concentrarme mejor en presentar, ¿verdad?
cuáles son estos personajes y cuál es la complejidad de la relación de estos personajes. Que no es simplemente una historia de mostrar gente que vive en el campo y trabaja en la faena del campo, sino que aquí lo que nosotros encontramos en Mujer del Laje es de alguna manera una suerte de triángulo amoroso trágico, que termina en una tragedia. Sí, en el fondo hacemos como este también símil con Madame Bovary, que al final como Sí, que, si uno lo ve como desde otra esfera, como que podríamos decir que es como una especie de femme fatal, sí, Campesina, claro. campesina. sí. Entonces, como que lo que hizo la autora Chanca al borrar estas como marcas textuales a nivel léxico fue en el fondo despojarse un poco como del habla de la época, porque es el habla de la época. Y como que se centró más en la narrativa, qué es lo que yo puedo demostrar mediante mi producción escrita. Sí, Y, no, perdón. Sigue, sigue, Juan, perdona. y en el fondo cuando hace como esta especie de elaboración del habla, ahí uno puede más enfocarse en qué es lo que está contando y en cómo lo está contando, qué es lo que se cristaliza, qué es lo que se esquematiza en la novela. Que es esta Sí, historia de amor, de campesina, que te termina mal, una especie de fatal triángulos amorosos. En el fondo, eso es lo que se observa después de hacer las correcciones, o depuraciones, o correcciones, o reescritura. sí, hay dos, yo tenía dos preguntas o me surgen ahora, hay dos preguntas. Una es, ¿qué lecturas hay o qué lecturas tuvo el autor Yancas entre la primera versión y la segunda que hicieron que en un momento dado tuviera que parar y decir, espere, esto tengo que hacerlo menos criollista y la manera de hacerlo menos criollista es, sí, haciendo esas supresiones o correcciones que llaman ustedes de determinados giros o determinados registros, qué sé yo? Esa era una pregunta. Y la otra asociada con esta es, ustedes esas correcciones que llaman, esos cambios o esas intervenciones textuales, ¿las clasifican de alguna manera o cómo son los procesos de clasificación? Esas son dos preguntas que me interesaría como sobre las cuales habláramos. Sí. Sí, Creo bueno, con respecto a lo segundo, Sí, con respecto a cómo lo clasificamos las distintas formas de reescritura, igual nos encontramos como una especie como de un gran mar de posibilidades que había en el texto, porque mientras fuimos leyendo las dos capas de reescritura que tiene el texto, porque en el fondo leer pretextos o antitextos se corresponde a un estilo de lectura distinto al de la obra édita. Porque cuando uno lee este texto, como que tiene este carácter recursivo. Es decir, uno tiene que ir y venir, es como esta especie de, casi como un torbellino lector, si podríamos decir así, y en el fondo como que nos damos cuenta que si uno lo ve como desde una altura de miras, como que nos dijimos, nosotros podríamos clasificar las correcciones atendiendo a qué es lo que buscaba Yancas. Y en el fondo, como que, y en el artículo que nos dimos la labor de clasificar las correcciones, la reescritura, como en tres tipos. Las tachaduras que cuando no daban nada ni eran solamente tachaduras. eliminar algún Eliminar el tejido, cierta parte término, del claro. tejido textual. Lo otro era reescritura, y cuando borraba y volvía a reescribir casi arriba o en la marginal y en los bordes, o también eran los, Los los injertos. injertos textuales, que era cuando había un vocablo y como mediante corcheas, como que daba un nuevo Sí, agregado. agregaba letras, por ejemplo, en vez del on Pedro, ponerle la Don. D para que diga Don Pedro. Eh, sí, esas son básicamente las tres técnicas del método de la crítica genética que nosotros identificamos con mayor precisión. Y bueno, y el trazo se repetía, por supuesto, que también en la crítica genética también se habla mucho de cómo es el trazo de la escritura, si nosotros notamos que es un trazo apurado, esos borrones que son borrones así como nerviosos o son borrones, no, estos son borrones así, súper precisos, con una reescritura y un trazo muy preciso y muy claro con respecto a lo que quería entregar. Todas las reescrituras hechas con el mismo color de tinta, o sea, pensamos el mismo tipo de lápiz, no sé. Entonces, Intencionalidad de claro, exacto. Y se nota que fue un trabajo muy metódico de parte de él de revisar
completamente su obra para poder hacer estas modificaciones. Y con respecto a tu primera pregunta, indagando precisamente en sus artículos, en las conferencias que él dictó, eh, pienso yo que él se aleja de estas ideas criollistas y busca transformar su obra. También nosotros detectamos en otras de las obras que están en el fondo, que son de Lautaro Yanca, hay algunas pequeñas modificaciones que reconocemos que es la letra Yanca, es que las hizo, pero no en la dimensión de las de Mujer del Laja. ¿Ya? Mujer del Laja sí es una obra sumamente intervenían a diferencia de estas otras, pero yo creo que la autora Yancas también en este recorrido que hace por la literatura y la revisión que hace también de las ideas criollistas, em, leyó mucha literatura latinoamericana, Arguedas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también le permitió adentrarse en otros temas que le parecieron más pertinentes y más interesantes. Se acercó a la novela histórica también, por eso la figura de la Quintral aparece precisamente en su último escrito. Entonces, le interesaban mucho los conflictos étnicos sociales en Chile, por ejemplo, qué pasaba con los mapuches, y por eso aparecen obras como El último Toqui en los 50-60. Entonces, eh, hay otros intereses que yo creo que están movidos también por sus conferencias y su recorrido por otros países latinoamericanos que le permitieron de alguna manera ver qué estaba pasando a nivel continental con esta idea de una literatura más criolla o más vernácula, o más, con tintes más tradicionales y pensar en, bueno, hacia dónde puedo transitar. Entonces yo creo que por ahí miró la obra de Arguedas y vio que había otra intención con respecto a la representación, por ejemplo, del trabajador, del indígena dentro de la literatura. Sí, y también en Claro, el fondo como que se hace a ti como que en el fondo como que queremos recalcar que es este nuevo Yacta, este nuevo autor que se reencuentra con su obra antigua, con una de sus Ujú, primeras obras. obras. Mm. sí, claro, es que una cosa que también me sale una pregunta es que, claro, entre la primera versión y la segunda versión, uno podría decir, claro, es que ahí necesariamente aparece Arguedas, por ejemplo, tuvo que leer Rulfo, tuvo que leer Arguedas, aparece un Exacto. montón de literatura como que le obliga a tambalear Sí. esos criterios criollistas, por Ujú, decirlo de alguna manera. exacto. Eso me gusta mucho que se tenga en cuenta. Otra, después de... no estaba pensando, claro, todos los cambios lo que hacen es pasar de una obra de una obra más criollista a una menos criollista, una muchísimo más moderna, por decirlo de alguna manera. Podemos hablar nosotros de las implicaciones de los cambios que hace el autor, por ejemplo, respecto de algunos son cambios de autor y otros eventualmente sean cambios eventualmente propuestos, por ejemplo, por la crítica o por los editores o por, no sé, o por otras manos que hayan eventualmente llamado la atención sobre necesariamente hacer algunos cambios en la novela. Me explico, la recepción de la obra eventualmente tuvo algo que ver con los cambios que él hizo. No te escucho, ¿cómo? No, no te estoy escuchando, perdona. ¿Te escuchamos? Ahí, ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Si bien la figura de Lautaro Yancas es una figura destacada dentro de la literatura nacional, la crítica en general es un poco escasa, podríamos decir. Y de la crítica que nosotros hemos revisado a propósito de su obra y de sus propios escritos, de sus propias publicaciones y conferencias, no hay mucha referencia a que la crítica haya sido una influencia, claro, suficiente como para generar una modificación, un cambio a su producción, porque
En el momento de la publicación fue una obra bastante bien recibida y así el resto de las obras consecutivas que publicó. Entonces, no podríamos por el momento, no sé, que encontráramos por ahí alguna otra crítica que se nos haya pasado, alguna nota de algún crítico, una nota de prensa, pero hasta el momento no hemos encontrado que eso haya motivado, que alguna voz de alerta lo haya puesto a él a pensar en la posibilidad de estos cambios, ¿no? Sí, 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 es que lo pensaba porque a veces cuando estos archivos archivos de autor suelen tener, claro, manuscritos, Sí, obras corregidas, pero también exacto, en algunos casos, estoy pensando por ejemplo en el archivo de García Márquez en Texas, suelen tener, por ejemplo, muchísimas colecciones de crítica que dicen los autores, claro, no me interesa la crítica para nada, pero cuando uno va a mirar el archivo, guardan cuidadosamente la crítica exacto, y en sí, algunos momentos están haciendo alteraciones de las obras en función de lo que claro, dijo la crítica o de lo que de exacto, algún comentario. sí, Claro, no quiere decir que estén escribiendo en función de la crítica, sino que eventualmente la crítica sí hace de alguna manera como que repensar cosas que, por claro. ejemplo, en este caso, 40 y pico de años después de haber sido publicada la obra, es eso lo que los puede llevar a hacer cambios. Tengo otra pregunta. En el contexto de la literatura, hay una cosa un par de preguntas más. En el contexto de la literatura chilena, ustedes han estudiado otras obras en donde, por ejemplo, en esos mismos periodos, obras de los 30 que los 70 cambian, que hayan sufrido o que hayan, sufrido no es la palabra, que hayan tenido también esos cambios o este es un caso excepcional o es este el único al cual ustedes se han dedicado. No te escucho. Habla más fuerte, bueno, Ahora ¿Ahora? sí. ¿Sí? ¿sí? Ah, ya. En nuestra investigación como que pudimos ver que en el fondo también se han hecho este tipo de investigaciones bajo la crítica genética. Uno fue bajo la más que reconocida Violeta Parra, de que Sí, también se hizo como un cambio, ¿no? Que a nivel genético, pero ese en el soporte, en otro soporte. Me explico. Porque hay una gran diferencia entre lo que ella escribió cuando escribió una de sus Sí, canciones sí, ujú, y hay otra versión que es la que se grabó. En el claro, fondo, como que y después hay una investigación que habla sobre cuáles fueron las correcciones que ella se hizo versus la escrita y la cantada, la grabada. claro. Entonces, también hay otra que fue la escritora eh, Corbalán, ¿cómo se llama? ¿La Estela Corporal? Estela Corbalán, otra poeta de la que sí. también se tiene registro que ella también hizo corrección autógrafa en su obra. Sí, y recientemente María Laura Bocás, que es una profesora chilena que trabaja en una universidad en Estados Unidos, lanzó a través de la editorial, si no me equivoco, de la Diego Portales o del Alberto Hurtado, un libro, una reedición del Lugar sin Límite de José Donoso. Ella lleva mucho tiempo Sí, precisamente haciendo trabajo de crítica, de ediciones críticas y de revisiones crítico-genéticas respecto de la obra de José Donoso y este salió, si no me equivoco, el año pasado, este año, El Lugar sin Límites. sí, sí, claro, sí, mi pregunta estaba más orientada específicamente al intervalo. Cosas de Sí, los 30 sí, que en los 70 hayan sido no. cambiadas. De lo que nosotros hemos podido indagar, de lo que Estudiar. hemos Sí, podido encontrar, es muy poco. sí, Por eso que también para nosotros fue de pronto indagar en la crítica genética y meternos a leer mucho a críticos, por ejemplo, Elie Galois en Argentina, muchos críticos franceses, porque allá precisamente surge a partir también del estructuralismo francés. Entonces, ellos tienen ya una escuela sí, sobre la crítica Sí. genética y la edición genética que ya lleva mucho, mucho tiempo. Pero aquí en Chile nosotros no tenemos Registro de mucho este tipo de registro claro investigación. de estudios de este tipo de estudios e investigaciones. Entonces, lo que encontramos fue, claro, precisamente lo de Benoît Santini sobre Violeta Parra y recientemente las obras de José Donoso que ha estado revisando María Laura Bocas. sí. Una última pregunta. Ustedes, bueno, este trabajo
sea, ya tenemos el artículo, ya salió y tal. Ujú. ¿Cómo que sigue? ¿Cuál es la idea no solo con el archivo con el cual están trabajando, con la obra, digamos, completa o las obras, digamos, de Lautaro Yancas, sino también con Mujer de Laja? Después del artículo, no sé, intentar hacer una edición, proponer una edición que recoja variantes, cambios, inserciones, todas estas cosas, o que sigue en el proceso de investigación que ustedes están haciendo. Bueno, sí, precisamente esta publicación del artículo, de la cual le estamos muy agradecidos porque, como le decía, ha sido un trabajo a pulso, es lo que nos da el puntapié también para pensar en una edición crítico-genética de Mujer del Laja. Entonces ya lo hemos conversado con la casa editorial de nuestra universidad, Ediciones UCM, con quien vamos a comenzar a trabajar a partir de septiembre, octubre en esta edición. Entonces, por lo pronto en septiembre vamos a empezar a trabajar porque nosotros ya tenemos la novela transcrita con las correcciones ya hechas por Lautaro Yanca. Entonces, lo que tenemos que procurar en septiembre es hacer nuestro capítulo introductorio, nuestro estudio preliminar para concretar esta reedición de Mujer del Laja y es algo que nos tiene muy, muy entusiasmados porque creemos que así como pensamos que el artículo es un aporte precisamente para el conocimiento, la difusión de Lautaro Yanca y de su obra, también de la literatura de la región del Maule, creo que también es un aporte a los estudios de la crítica genética hechos desde Chile, que como decimos, por lo que conocemos es bastante escaso o incipiente. Entonces, ese es nuestro siguiente paso, una edición, una bella edición crítica genética de Mujer del Laja. Sí, ¿No? Y también no nos vamos a divorciar de la crítica genética una vez ya este artículo. Entonces, vamos a seguir trabajando en toda la Sí. crítica genética porque en el fondo nos ayuda a entrever y también a interpretar en el fondo qué es lo que estamos viendo. Porque si uno se recuerda a lo que es la filología, como que usa los archivos para explicar la época, el pasado, etcétera. Pero en el fondo la crítica genética pone atención en el archivo en sí. Entonces, ahí como es la importancia de la crítica genética, los estudios de archivo y sobre todo en este tipo de archivos sígnicos, porque nos ayuda como a resituar este tipo de objetos al presente. Y también en el fondo hay también hay una obra inédita, ¿sí? ¿Se dice que puedo hacer un spoiler? ¿Sí? Porque en el fondo, como igual, volviendo a la crítica genética, siempre hablamos como del antitexto o el pretexto, ¿no? Que lo que está antes de la obra edita o este tipo o este tipo de nuevo pretexto, ¿no? Esta obra editada transformada en pretexto por las correcciones. Pero también, ¿qué pasa cuando a una obra inédita, es decir, a una obra que no estaba publicada, el autor también hace correcciones? En el fondo hay dos antitextos superpuestos. En el fondo, eso también lo puede explicar la crítica genética. Este tipo de fenómenos a nivel que acontecen en el tejido del texto, en el texto mismo, también lo puede explicar la crítica genética. ¿Qué pasa cuando en una obra inédita, no publicada, nuevamente hay correcciones encima? En el fondo, la sí, crítica genética es como este faro, ¿no? Como este catalejo que nos ayuda a explicar este tipo de fenómenos. sí, Poco estudiado. un poco para mostrar como esos distintos niveles Capaz. de Claro, creación, etapas de exacto. creación. Sí, Ujú. una cosa, es que se me ocurría ahorita mientras los escuchaba y viendo el artículo, la segunda versión, la versión de los 70, los cambios de los 70 se publicaron o quedaron No, solo sobre la edición de los 30. solo sobre la edición, Sí. sí. Por Entonces, eso que lo que nosotros esperamos es hacer esa edición de esa versión de los 70 que es la que Lautaro Yanca corrige o modifica. sí. Y la recepción, decían hace un rato que en general fue poca la recepción que se tuvo de la obra de Lautaro Yanca, ¿sí? O sea, poca en términos de la cantidad de, por ejemplo, de críticas o de reseñas o notas que nosotros podamos encontrar sobre la novela, claro, es poco, pero en general la figura de Lautaro Yancas como autor, pero también como crítico, como pensador literario, sí era una figura bien destacada en el ámbito nacional.
Sí, pero claro, esta constituye la segunda novela de Lautaro Llanca, entonces a lo mejor no suscitó tanto interés como pueden haber suscitado El último Toki o La Virgen y las Furias después, o la obra sobre la vida de la Quintrala. Em, Sí, quizás no gozó de tanta popularidad en su momento como pueden haber tenido sus obras posteriores, que además fueron la mayoría publicadas después por Editorial Zigzag, que era una editorial en los 40, 50, 60 bien destacada en Chile. sí. Oiga, no, no, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Lorena López, Juan Ruz, por el artículo. Lo pueden leer en en el número 35 de la revista Perífrasis, revisión de la novela Mujer de Laja, de Lautaro Yancas, desde la crítica genética. De verdad que lo que les decía, el artículo ha sido bien recibido, fue bien, muy bien recibido por los pares evaluadores y nos alegra mucho, digamos, el envío y saber, pues, que se están, sí, como rescatando meticulosamente no solo la obra y las variantes o los aparatos de variantes que aparecen en el texto, los cambios que se están haciendo, sino también el trabajo con archivo. A veces uno tiene la sensación de que los trabajos de archivo terminan siendo un poco algo que decía Lorena al comienzo, como cajas que quedan guardadas ahí en un depósito y que Sí, solo existen, un poco rescatando lo que decía Juan hace un rato, solo existen cuando alguien va, un estudioso va y las mm, abre y sí. saca y muestra esto y cuál es el lugar de esto, esto porque es importante. De verdad que muchas gracias a los dos por el trabajo, por el artículo. Nos alegró mucho tenerlo en la revista y es de esos artículos que, que me dice desde el comienzo, lo que les dije, desde el comienzo uno lo leíamos y cuando lo leímos pues, en la revista y se lo enviamos a los pares, gustó mucho y por eso se publica como tan rápido y tal. No, muchísimas gracias a Muchas los dos. gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Estamos también muy contentos, muy agradecidos. Esto es un gran reconocimiento también a nuestro trabajo. Quiero, si me permites, dar un saludo y agradecer a los miembros de Poliana, a los miembros también del equipo de trabajo en el Fondo Literario, porque este es un trabajo que, si bien aparecemos Juan y yo en el artículo, es un trabajo de más largo aliento que ha involucrado a todos nuestros compañeros que se han dedicado a precisamente a volver vivo el archivo y el Fondo Literario en general. Sí. No sé, Juan, para Bueno, despedirte. igual en el fondo como que para nosotros como mujer de letra significa como este primer paso realmente y Más fuerte. Más fuerte. Ahí que sí. en el fondo No, no te escucho. Es que se corta a veces el sonido, Te perdona. corto un poquito, sí. Eso. del nuevo video también, sino también como pasos para captar a estos autores poco frecuentados. Porque en el fondo siempre nos quedamos con lo mismo también aquí en Chile. Siempre los nombres tienden como a ser repetitivos con lo mismo. Y en el fondo, volver a hablar de Jank o de otros autores también, tiende a dar como no de esperanza que cuando hay más. Hay todo un gran repertorio de autores de aquí del Maule. Maule es conocido como la tierra de los poetas, ¿cierto? Ujú. La tierra de los grandes escritores, entonces es bueno revitalizar estos nombres para traerlos a la memoria, al colectivo y también, y por qué no, también a las áreas académicas. Sí. No, muchísimas gracias de verdad a los dos por el trabajo y nada. eh, hasta luego, muchísimas gracias a Muchas los dos. gracias, Hugo. Gracias. No, Que estén muy bien. Un gusto. Hasta hasta luego. luego, un gusto. Chao, pueden leer el artículo acá en la revista Perífrasis. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.